Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo. Hoy vamos a conversar con un viejo amigo personal y amigo de esta casa, con el profesor, el politólogo Carlos Sánchez Berzaín. Un profundo conocedor de la realidad latinoamericana, pero hoy por primera vez, quizás en este programa, vamos a incursionar con Carlos en otra dimensión de la política. Es una dimensión mundial. Y es que, como todos conocemos, acaba de concluir en la ciudad de Washington una conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, la NATO en inglés. Una conferencia importantísima porque este organismo de defensa en contra de las amenazas a la democracia y a la libertad, desde mi perspectiva, pues se ha reunido y ha cambiado su proyección estratégica en gran medida. Vamos a conversar con Sánchez Berzaín el por qué este cambio de proyección estratégica de la OTAN. Carlos, bienvenido y gracias. Encantado, Pedro, un gran saludo. Se trata de que el siglo XXI es un siglo que tiene tres características. Primero, es capitalista, porque el capitalismo derrotó al comunismo después de la Guerra Fría, y cuando el año 91 desaparece la Unión Soviética, el mundo se vuelve capitalista. Todos son capitalistas, incluso las dictaduras. China es capitalista, Rusia es capitalista, Irán es capitalista, Cuba es capitalista, Venezuela, todos son capitalistas. Primer elemento. Segundo elemento, el mundo está globalizado. ¿Qué quiere decir? La dinámica de intercambio, no solamente comercial, sino de información, de tecnología, ha hecho del mundo un solo mercado. La aldea global, como dijo el sociólogo canadiense. El mundo está globalizado. Y tercero, el mundo está en una revolución tecnológica que llega a la inteligencia artificial. Estas tres características del siglo XXI generan el ambiente general en el cual el ejercicio del poder no está disputando qué es un país, sino cómo se administra un país en el mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica. Y solo hay dos formas: respetando los derechos humanos, respetando la libertad, respetando la libre iniciativa, haciendo que el Estado coadyuve a que la persona pueda trabajar y pueda avanzar en la búsqueda de la felicidad. La vigencia de ciertos valores democráticos, pudiéramos decir. Eso se llama democracia, pero está fundado en la libertad. Y en la otra mano, el sacrificar la libertad y violar los derechos humanos para concentrar el poder en pocas manos y de esa manera generar estados que son centralistas, China, autoritarios, Rusia, dictaduras. Cuba, Irán. Entonces, el eje de confrontación, segundo elemento importante, en el siglo XXI, es de las dictaduras que violan la libertad contra las democracias que garantizan la libertad. Y en ese escenario se ha planteado una tercera cuestión, que yo he definido como la primera guerra global. ¿Por qué guerra global y no guerra mundial? ¿Y cuándo se presenta este fenómeno? Este fenómeno se presenta con la invasión de Rusia a Ucrania. Esa es la primera guerra global desde tu perspectiva. Ese es el disparador de la primera guerra global, porque cuando Rusia invade a Ucrania, inmediatamente todos los países de Occidente respaldan a Ucrania, empiezan con declaraciones solidarias, después con sanciones, después con soporte económico y de armas, y Rusia, sufriendo esas sanciones, empieza a buscar aliados y se alía obviamente con las dictaduras, con China, con Irán, con Corea del Norte y con las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces se presenta un fenómeno en el cual, estando el frente de batalla solamente en el territorio de Ucrania por la invasión de Rusia, no hay nadie que sea imparcial. Hay no participación, pero no hay imparcialidad, porque hay un bloque que respalda a Ucrania y otro bloque que respalda a Rusia. Y el conflicto... El mundo entero, Carlos, de cierta manera ha tomado partido. Bueno, por sin eso participar militarmente, pero ha tomado partido. Esa es la definición de guerra global. O sea, ¿por qué la guerra es global? Porque nadie está excluido. En la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que sale de ahí, que ya lleva varios años,
no hay nadie excluido, entonces no se aplica ese antiguo principio que rigió hasta el siglo pasado, de lo que es yo soy imparcial, yo no participo, yo soy neutral. La neutralidad ha desaparecido, porque nadie puede decir yo soy imparcial. Efectivamente no participa, están participando fuerzas rusas, fuerzas ucranianas, fuerzas mercenarias cubanas y de otros países, pero nadie está excluido de la confrontación en términos de el hecho económico, publicitario, político. La guerra es global. Es la primera guerra global que tenía un frente hasta que el año pasado se produce el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Y ahí se abre el segundo frente de la guerra global. Porque incluye en ese mismo conflicto el diferendo Israel-Hamas, lo incluye en la guerra. No es un diferendo, es la reacción legítima de un país como Israel, que ha sido atacado por el terrorismo, que abre un frente... Pero es un diferendo histórico, aunque la reacción haya sido militar. Que abre de un frente de batalla, hoy día en la zona de Gaza, que ya toma varios meses, y que constituye, en mi análisis, el segundo frente de la guerra global. El primer frente es Rusia contra Ucrania. ¿Y por qué es el segundo frente de la guerra global? Porque simplemente los alineamientos son los mismos. Aparecen respaldando a los terroristas de Hamas, Rusia, China, Irán, que es el principal soportador y financiador, Corea del Norte, que manda cosas, y las dictaduras de América Latina, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua repudian a Israel, inventan una narrativa donde la víctima, que es Israel, pasa a ser el violador de las normas de la guerra, y comprometen eso a los gobiernos paradictatoriales de América Latina, México, Brasil, Colombia, inclusive Chile con Boric. Entonces, segundo escenario de la guerra global, segundo Carlos, frente... disculpa una digresión, Chile con Boric. ¿Tú no consideras que Boric, aunque al principio estuvo tentado por el castrochavismo, se ha distanciado y está manteniendo una política equidistante? Pero podemos hacer otro programa para eso. Déjame completarte esto. No, él es un gobierno paradictatorial. ¿Lo consideras así? Mientras no se pruebe lo contrario, los hechos lo demuestran. Entonces, te estaba explicando que el segundo frente de esta guerra global es el abierto por Hamas contra Israel, que se disputa en la zona de Gaza. Y hay un tercer frente latente, pero ya con hechos armados, que es la zona de la navegación del Canal de Suez y el Mar Rojo, donde los hutíes atacan a barcos mercantes de Occidente, por donde circula cerca del 12% del comercio mundial y que ha generado el despliegue de fuerzas militares que también de la está OTAN. Irán como actor ahí también. Porque es el que subvenciona aquello. Y hay otro escenario caliente, que no ha habido un disparo todavía, pero que es la amenaza de China contra Taiwán. Y en medio de eso, la expansión de Rusia, de China, de Irán e incluso de Corea del Norte en los escenarios territoriales de las dictaduras de las Américas. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son bases chinas, rusas, iraníes, por donde la veas. La última es Bolivia, que ya ha hecho pública la formalización de un acuerdo militar con Irán. Nicaragua es una base que ahora iraní y rusa, que ahora va a recibir inclusive misilística rusa, que viene de la tecnología iraní. La plataforma más construida en este siglo es Venezuela, puro equipo ruso, y te quiero recordar que cuando se nombró al presidente legítimo de Venezuela, inclusive desplazaron personal militar ruso e hicieron operaciones conjuntas, y Cuba, que acaba de ser visitada por un submarino nuclear y que está demostrado que tiene una base de espionaje contra Estados Unidos que es pro-China. Una base china bastante amplia, con bastante equipos, bueno, y según dicen, muy complejo. Podemos aumentar una serie de datos que la gente conoce, pero el objeto de esta demostración es sostener que el mundo está en la primera guerra global y que la guerra global es una confrontación en la que los frentes de batalla están reducidos a determinados países, pero que en la confrontación general, económica, política, comunicacional, nadie está excluido, por eso la guerra es global.
Entonces, en ese marco de la guerra global hay un organismo que está sosteniendo los tres frentes que están abiertos. Sostiene a Ucrania, sostiene a Israel y sostiene los ataques terroristas de los hutíes, y es la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se crea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque aparece como un acuerdo. El objetivo de la OTAN es un tratado de asistencia mutua y de defensa recíproca para casos de agresión. Y la OTAN tiene una ubicación geográfica, si tú miras el mapa mundi, se aplica al norte del Trópico del Cáncer. El norte del Trópico del Cáncer es toda Europa, es Estados Unidos. Ahora, por este reconocimiento objetivo, aunque no han reconocido la existencia de la Primera Guerra Global, que es un término que yo he aportado y que sigo aportando a la discusión del fenómeno del análisis de la situación mundial, han convertido a la OTAN en un organismo de defensa global, de defensa de la libertad, de defensa de la democracia. O sea, el límite que establecía geográficamente la aplicación del tratado al norte del Trópico del Cáncer ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque al sur del Trópico del Cáncer están dictaduras como la de Venezuela, como la de Irán. En cierta medida, Carlos, esa progresión se apreciaba, porque hay que recordar que la OTAN participó en la guerra de Afganistán. Como parte de, no la OTAN como OTAN, sino los países, no hay que confundir. No, la OTAN tuvo organismos y tuvo fuerzas militares en Afganistán. No hay que confundir. No solo los países, está la bien, OTAN como pero institución. fíjate dónde está Afganistán. Entonces, en el ámbito de su aplicación o como excepción pudo haberlo hecho, pero el tratado de la OTAN es para una aplicación territorial al norte del Trópico del Cáncer, que es bastante bajo. No es solamente a secas el norte. Bueno, pero lo importante es que ahora la OTAN se ha constituido en el bloque de defensa y el mérito de la OTAN es que es un organismo armado. La OTAN tiene mando militar, la OTAN es un mecanismo de coordinación militar con Estado Mayor, con mecanismos operativos. No tienes que estar haciendo alianzas como las que desarrolló Estados Unidos para el tema de la guerra contra el terrorismo o para el mismo tema de Afganistán. Un instrumento que ya existe ya. Este es un instrumento institucionalizado con mecanismos de alta eficiencia que ahora van a ver participar a Japón, a Corea del Norte, y a los países de América Latina que defiendan la libertad y la democracia. Ahí vamos a ver el papel central de la Argentina, que está en un proceso de recuperación de su importancia estratégica en defensa de la libertad. Vamos a ver puestos contra la pared a México y al Brasil, que son grandes países, pero que están en manos de gobiernos paradictatoriales. Es un poco una acción de clareo de la política internacional y de la configuración de fuerzas que no reproducen el fenómeno de la Guerra Fría, que era la guerra entre el capitalismo, Estados Unidos, y el comunismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino más bien de dos bloques que reflejan y recogen la confrontación entre libertad y dictadura, entre democracia y oprobio, y violación de derechos humanos, y que yo creo que va a ser de altísima importancia para el efecto que tiene que buscar América Latina de terminar con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ahora mismo deben estar en el socialismo del siglo XXI, controlado por el G2 cubano y su ramificación diplomática, en un altísimo análisis de cómo les afecta el hecho que la OTAN sea un instrumento global que los tiene que tocar. Y debe afectarles seriamente. No, gravísimamente, porque los identifica como parte de la agresión a la paz y a la seguridad internacionales. Entonces, esto que acaba de suceder esta semana en Washington es de una importancia trascendental para lo que es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y además para lo que es la descomposición y la terminación de lo que son las dictaduras, porque esta confrontación no se puede mantener. Tiene que llegar un momento en el que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua recuperen la democracia y salgan de ese bloque.
para hablar en lo que es nuestro ámbito del hemisferio occidental. Pero además tiene que llegar un momento en el que la dictadura teocrática de Irán, hay una fuerte oposición, hay una fuerte resistencia, el pueblo iraní se ha ayudado a recuperar su libertad y democracia. Carlos, Lo mismo que en Rusia acaban de matar al opositor más importante, siguen apresando gente, la China va por el mismo camino y Corea del Norte, ¿qué decir? esa presencia creciente de Irán en América Latina, de China en América Latina y de Rusia, que indiscutiblemente está presente desde antes de la crisis de los misiles en el año 62. ¿Es lo que va a impulsar a que la OTAN cumpla un rol más importante en el hemisferio? Sí, mira, esta presencia de China, de Rusia, de Irán y de Corea del Norte demuestra lo tardía de esta reacción de la OTAN. El único defecto que tiene esta decisión es que es reactiva. Y cuando tú reaccionas, quiere decir que alguien te ha rayado la cancha. Sería mucho mejor estar un paso adelante propositivamente para evitar que las dictaduras crezcan, para evitar ese bloque. Y eso debió haberse tallado en la década de los 90. Y hay muchos estudios y hay muchos análisis geopolíticos, geoestratégicos, de derecho internacional, de política internacional, que nos dicen desde la década de los 90 que cuando cae ya el muro de Berlín y después desaparece la Unión Soviética, lo que tenía que haber hecho Estados Unidos, que en ese momento queda como la potencia unipolar, Fukuyama escribe el final de la historia, Estados Unidos era el dueño de todo, era invertir la política tan interesante y tan efectiva que había desarrollado Nixon con Kissinger, que consistió en avanzar sobre la China y darle personería para bloquear a la Unión Soviética. Lo que tenía que hacerse después de la desaparición de la Unión Soviética. Sí, lo que no pensaron que la política iba a ser tan efectiva. No, pero está escrito, era incorporar a los países de la Federación Rusa que explotó a la OTAN. Entonces Rusia, a partir de eso, en la década de los 90, debió haber sido incorporada como un aliado de la democracia, como parte de la democracia, lo que hubiera influido en su política, y eventualmente un Putin no hubiera sido el Putin, y estaría gravitando todo ese bloque sobre la China, que es la amenaza potencial. Hoy día la gran amenaza es esta alianza entre China y Rusia, que son dos potencias territoriales y geopolíticas importantes, respaldadas por Irán, por Corea del Norte y por las dictaduras menores de América Latina, que aportan espacio territorial y aportan plataformas de agresión. Y eso no hubiera sucedido si es que la política exterior de los Estados Unidos en la década de los 90 y en adelante hubieran, en vez de confrontar con Rusia, hoy día ya es tarde, reclutado a Rusia, incorporado a Rusia a la organización del Tratado del Atlántico Norte para bloquear a China. Ahora, la mala noticia es que hay una alianza entre China y Rusia. La buena noticia es que esa alianza no puede durar, porque ninguno se va a subordinar al otro, son históricamente enemigos ancestrales, han tenido varias guerras, esta es una unión de coyuntura y Occidente tiene que trabajar para quebrar esa alianza. Y la manera de quebrar más sencilla es la democracia en Rusia. Así funciona. Impulsando la democracia en Rusia. Claro. ¿Hay espacio para la democracia en Rusia? Pero claro que sí, además no hay un espacio, hay una presión interna muy grande. Quiero recordarte que hay presos políticos en Rusia. ¿Y por qué hay presos políticos? Porque hay un reclamo de democracia, hay presión de libertad, hay un gran exilio ruso en Europa, en el mundo, en todos los países que pueden acoger con cierto tipo de garantías para que el sistema ruso no los vaya asesinando. Quiero recordarte que Navalny, que acaba de ser muerto en una cárcel rusa, cuya muerte todavía no está esclarecida, antes fue intentado de ser asesinado cuando estaba en un país de varias ocasiones, Europa. una práctica del gobierno soviético que Putin indudablemente ha continuado. Repetida en las Américas con la dictadura de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han asesinado, por ejemplo, al teniente del ejército venezolano en Chile, crimen que tampoco está esclarecido.
que era un refugiado político en Chile y sobre el que el gobierno de Chile no ha hecho absolutamente nada, lo que ratifica su condición de un gobierno paradictatorial, que era lo que me preguntabas hace un En rato. todas estas, Carlos, Brasil y México, ¿qué rol pueden jugar? A ver, en las Américas tenemos 4 dictaduras. Cuba, la dictadura jefe, que en verdad se ha expandido en el siglo XXI con los recursos que les dio Chávez y con la captura que hicieron de la Venezuela entera. En Venezuela, Bolivia y Nicaragua estuvieron en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno salvó al Ecuador y el Ecuador sigue avanzando en el fortalecimiento de su democracia, no sin grandes dificultades, porque el crimen organizado, que es el nuevo instrumento de las dictaduras para desestabilizar las democracias, está en plena operación en Ecuador y en las Américas. Pero resulta que en países democráticos, el socialismo del siglo XXI, con este aparato dictatorial y con la cantidad ilimitada de recursos que tienen, porque además son narcoestados, que provienen del crimen, no provienen de la riqueza que generan en los estados de Cuba, Venezuela, son total Bolivia, y absolutamente ineficientes. porque los han liquidado y están en la miseria. Cuba y Venezuela están en la miseria, Bolivia y Nicaragua en unas crisis económicas campales y que van a la miseria. Entonces, los recursos que manejan para hacer política ilimitada provienen del narcotráfico, del terrorismo, del crimen organizado, donde figura también la utilización de la migración forzada como parte de una guerra híbrida. Con esos recursos limitados financian campañas, fabrican y auspician candidatos en países con democracia, ganan elecciones con una serie de fraudes y maniobras de por medio, no santas, y establecen presidentes. Así ha llegado López Obrador a la presidencia de México, así ha llegado Boric a la presidencia de México, que es de Chile, que es el resultado del incendio del ferrocarril y de los disturbios del 2019, y llega con la bandera de la constituyente que ya ha sido derrotada. Así ha llegado Petro en Colombia, y así ha llegado, sacado de la cárcel, acusado por delitos evidentes y notorios, Lula en el Brasil. Así ha regresado a la presidencia. Entonces, esos presidentes reciben la denominación de paradictatoriales, que es un concepto que he introducido al estudio de la ciencia política para definir aquellos gobiernos que, instalados en democracia, que gobernando en democracia vuelcan su política exterior y parte de su política interna al servicio de las dictaduras paradictatoriales, para sostenerlas. ¿Esos gobiernos paradictatoriales tienen como objetivo final establecer dictaduras también? No pueden, lo han tratado. En esto de establecer dictaduras son más los fracasos que los éxitos. Han establecido dictaduras en Bolivia, donde había condiciones porque habían producido el derrocamiento del año 2003, y prácticamente en complicidad con una oposición funcional van destrozando el sistema republicano y la Constitución, falsificando, por ejemplo, la ley de reforma constitucional del 2004, complicidad de Evo Morales con Carlos Mesa, con Doria Merina, con Jorge Quiroga, y entregan el país. O sea, no es que los bolivianos fueron derrotados, los bolivianos fueron traicionados por la gente que tenía que defender el cumplimiento de la ley. Y así establecen una dictadura. Establecen una dictadura en el Ecuador, que ya ha sido recuperada, establece una dictadura en Nicaragua, porque estaba latente la dictadura. Cuando doña Violeta Chamorro toma la presidencia en 1990, tiene que aceptar 3 condiciones horribles. El sandinismo se queda con la piñata, que era todo lo que robaron. Se queda con el control del ejército, nunca entregan el mando, las Fuerzas Armadas nunca fueron de Nicaragua, siempre fueron sandinistas, y se queda con impunidad como parte del sistema político. Entonces todo estaba listo para que a la menor posibilidad, y esa posibilidad se da con el crecimiento del castrochavismo, el 2007, con la alta traición de Alemán para cubrir sus actos de corrupción, llega el sandinismo de nuevo y establece la dictadura. El otro lugar donde han hecho dictadura ha sido en Venezuela, porque eso ha sido parte de la agenda totalitaria manejada desde Cuba, con Chávez, y después la muy conveniente muerte de Chávez, que hoy día es señalada como un asesinato del castrismo para establecer un sucesor, y el establecimiento de Maduro les da todo el control. Pero te voy a decir dónde han fracasado en establecer dictaduras. Han tenido la Argentina con el kirchnerismo
por más de una década, con periodos diferentes, Kirchner, la mujer de Kirchner y después de nuevo Fernández Kirchner, y no han podido, porque ha habido resistencia institucional de dirigentes políticos, de prensa libre y de empresa privada. En el Brasil tampoco han podido, han tenido el gobierno con Lula, Dilma Rousseff, ha venido el Lava Jato, ahora lo tienen de nuevo. Pueden destrozar el sistema, pero nunca van a establecer una dictadura. Lo han tenido en el Paraguay, con el obispo Lugo. ¿Y qué? Nada, acabó su periodo más o menos extendido y ahí está el Paraguay democrático. Lo han tenido el Uruguay con Pepe Mujica y varios periodos, ahí está el Uruguay con un gobierno democrático. Lo han intentado enésimas veces en el Perú y ahí está Castillo, que es el último que lo intentó, en la cárcel. O sea, cuando funciona la libertad de prensa, el liderazgo honesto de políticos que más allá de venderse o volverse opositores funcionales, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Bolivia, como ha sucedido en Nicaragua, pues las dictaduras no se instalan porque las democracias no son inermes. Entonces, la instalación de dictaduras en las Américas, además de la fuerza y de la irrupción del proyecto criminal del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, está dada por la alta traición de los propios actores locales, que son básicamente tres: opositores funcionales que se venden con nombre y apellido, dime el país, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ahí están los nombres. Una empresa privada que no es nacional, sino que se somete a la dictadura y que liquida la libertad de prensa. Menos de un minuto. Bueno, y el tercer elemento con el cual hacen esas dictaduras es con el absoluto sometimiento de la opinión pública. Y me voy a México para terminar tu pregunta. México tampoco van a poder volverlo dictadura porque ha tenido una gran revolución que dice voto efectivo, no reelección. Entonces, el mundo globalizado, la Primera Guerra Global, y gracias a Dios la OTAN, ya como un organismo de defensa de la paz y seguridad internacional a nivel global. Sí, que no haya guerra para que la OTAN pueda actuar. Yo creo que eso es muy importante. Es una persuasión para que no haya guerra, sí. Porque lo que persuade que no haya guerra es ver a alguien con más fuerza al frente. No, prepárate para la guerra para que mantengas la paz. Okay. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Tengamos siempre presente lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta el próximo domingo aquí en Opiniones y los esperamos. Gracias de nuevo a Carlos Sánchez Berzaín.